Hermanos, quiero que vayan conmigo al libro de Isaías, capítulo 6. El nombre de esta sección se llama El Dios que adoramos. Y es un texto bíblico que Dios usó en determinado momento para transformar mi visión acerca de un Dios santo. Isaías 6, verso 1 dice: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: yo. Heme aquí, envíame a mí. Gracias, Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Yo creo que el más grande problema que nosotros enfrentamos en la iglesia de hoy, en la iglesia contemporánea, es el no tener una correcta teología de Dios. Es el no tener una imagen correcta de Dios. Eso es no conocer en esencia quién es Dios. Y cuando nosotros no tenemos una teología correcta de Dios, es imposible que nosotros tengamos una buena relación con un Dios al cual nosotros no conocemos. En el Edén, Satanás quiso con una sola frase distorsionar la imagen que Eva tenía de Dios en su mente. Satanás se acerca a Eva y le dice: ¿con qué Dios te ha dicho? Sembrando una duda en el corazón de Eva, distorsionando la imagen que Eva tenía de Dios en su mente. Y al Eva distorsionar esa imagen de Dios, ella sucumbió a la tentación y Satanás logró su objetivo. Hoy en día Satanás también ha distorsionado la imagen de Dios en la mente de muchos cristianos. Y él les ha hecho pensar acerca de un Dios irreal, un Dios que no existe. Para muchos, Satanás les ha convencido de que Dios es solo amor, de que Dios es un Dios complaciente, de que Dios es un Dios supremamente amoroso, y como Dios es un Dios supremamente amoroso, entonces vive como quieras, haz lo que quieras, porque entonces Dios te va a perdonar. Nosotros nos olvidamos muchas veces
de que ciertamente Dios es amor, y yo creo que Dios es amor, y cada uno de ustedes sabrán que Dios es amor, pero Dios también es justicia. Y algún día tú y yo entregaremos cuenta de nuestra vida. Para otros, Dios es una especie de genio de la lámpara. En otras palabras, ven a Cristo y cuando tú vengas a Cristo, todos tus problemas han de desaparecer. Cuando tú vienes al Evangelio, entonces proclama que tu familia va a cambiar. Y haz esto y haz lo otro, y tú verás que Dios cumplirá cada uno de tus sueños y cada uno de tus caprichos, y todo lo que tú le pidas, el Señor te lo va a dar. Esa es una idea de un Dios con la cual yo tengo un poco de conflicto. Porque en mi experiencia Dios no me ha dado todo lo que yo le he pedido. Y en su soberanía Dios me ha dado todo lo que Él tiene para mí. Para una generación más nueva, más joven, Dios es un Dios chévere. Dios es un Dios cool. Tú vas a la internet y tú encuentras la imagen de Jesucristo montado en una moto, en una Harley Davidson. Tú ves a Jesucristo con actitudes como, hey, Dios es el pana, Dios es el chévere, Dios es cool. Y nos olvidamos de que Dios es un Dios inmanente, ciertamente. O sea, Dios tiene una relación con nosotros, su pueblo, pero a pesar de su inmanencia, Dios es trascendente. En otras palabras, Dios está por encima de todo y sobre todo, al punto de que los ángeles le llaman santo, santo, santo. Pero para muchos Dios es su pana. La pregunta es, hermanos, ¿esto realmente es la imagen de Dios? ¿Ese es el Dios al cual tú y yo adoraremos? Isaías 6 nos da una visión clara de quién es Dios. Y dice Isaías, en los primeros 4 versículos, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Nosotros vemos en estos 4 versículos una imagen de un Dios poderoso. Isaías nos presenta una visión de la gloria de Dios. Los estudiosos confirman que esta visión corresponde al día en que Isaías fue llamado al oficio de profeta. Y nosotros entendemos que cuando Isaías escribe esta visión, él dice, en el año que murió el rey Uzías, en el año 740 a.C., el pueblo estaba llorando la muerte de un gran rey. Había tristeza, había luto, había llanto en el pueblo. Miles lloraban la muerte de un gran rey, que según Crónicas, capítulo 26, verso 4, dice que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Uzías, en su reinado, había hecho que la nación de Israel prosperara. Este rey era recordado por todas sus hazañas. Uzías fue el rey que venció a los filisteos.
Usías fue el rey que venció a los árabes. Usías fue el rey que venció a los amonitas, que construyó las torres, que levantó la economía del país. Usías fue el rey que levantó un gran ejército y todo el pueblo estaba llorando la muerte de Usías. Un hombre de Dios había muerto, un hombre que había hecho prosperar la nación había muerto. Pero había un problema. Muchos no recuerdan el por qué Usías había muerto. Muchos no recordaban por qué Usías había muerto. Cuando nosotros vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 15, nos dice por qué Usías muere. Dice la palabra del Señor, y su fama se extendió lejos, la de Usías, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. El quemar incienso era un acto de adoración, pero era un acto que era exclusivo para los sacerdotes del templo. Usías, en su soberbia, violó la santidad de Dios. Y al violar la santidad de Dios, fue castigado con una lepra que lo llevó hasta sus últimos días a la muerte. Usías ha muerto. Y puede que Isaías esté llorando la muerte del rey Usías. Puede que Isaías esté acongojado por la muerte de este gran rey. Puede que Isaías esté afligido por la muerte de alguien que había colocado su esperanza en Dios, pero había muerto. Y esta visión se le aparece a Usías. Él comienza diciendo, en el año que murió el rey Usías, vi yo sentado sobre un trono alto y sublime al Señor. Y era una forma de Dios comunicarse con Isaías. Era como diciéndole, Isaías, Usías murió, ciertamente, yo le envié una lepra, pero no te olvides, Isaías, que aunque Usías murió, yo sigo vivo y en control. Y mi trono es mucho más grande que el de Usías. Yo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jehová de los ejércitos, no ha muerto y sigo en control. Es un mensaje de aliento para Isaías. Es un mensaje de motivación. Isaías, no te aflijas. Isaías, no te acongojes, porque yo aún sigo en control. Mis hermanos, y qué mensaje tan poderoso para nosotros. Porque grandes hombres pueden apartarse de nosotros. Personas que han servido a Dios en la iglesia. Pero aunque esas personas vengan y vayan, Cristo permanece para siempre. Ese es el mensaje. Ese es el Dios al cual nosotros adoramos. Un Dios que está cuando los demás se van. Un Dios que queda cuando los otros mueren, pero Él sigue reinando con autoridad. Lo otro es una advertencia. Esta visión de Isaías es una advertencia, mis hermanos. Pastor, pero ¿por qué es una advertencia? Bueno, Usías violó la santidad de Dios.
Y al violar la santidad de Dios, esta visión es mostrada a Isaías como una advertencia para aquellos que en su ignorancia trivializan la gloria de Dios, que juegan con el Evangelio, que juegan con la fe de Cristo y pasando por alto la santidad de Dios, hacen atrocidades en la casa de Dios. Es una advertencia a un Dios santo, santo, santo. Pero pastor, ¿qué fue lo que vio Isaías? Isaías ve un trono alto y sublime. ¿Te imaginas un trono? ¿Te imaginas que las ventanas del cielo, las cortinas del cielo se abran y tú comiences a ver al Rey de Gloria sentado? Y dice, y vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. En otras palabras, lo que Isaías ve es un trono cuyas dimensiones no podemos imaginar. Es un trono que va más allá de nuestra comprensión. Es la misma visión que tiene Juan en la isla de Patmos. En Apocalipsis 4:2, Juan es sacado del cuerpo y llevado en el espíritu al cielo. Y mira lo que dice Juan. Apocalipsis 4:2 dice, y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos que representan la iglesia de Cristo, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y escucha esto, y del trono salían relámpagos y truenos. En otras palabras, lo que Isaías ve es lo mismo que está viendo Juan años más tarde, siglos más tarde. Es la imagen majestuosa de Dios, pero a la vez atemorizante. Es aterradora la imagen. Hay un segundo elemento. Él dice, y sus faldas llenaban el templo. En la antigüedad, los reyes que usaban vestiduras largas eran más gloriosos, majestuosos. Mientras más larga era la ropa del rey, simbolizaba su gloria. Aquí entonces Isaías ve la imagen de Dios sentado sobre un trono alto, y sus faldas no solamente llenan un espacio en el templo, no, sus vestiduras llenan el templo. Es como Dios diciéndole a Isaías, Isaías, mi gloria no es como la gloria de Usías, mi gloria es más grande que la de Usías. Mi Dios es glorioso, y ese es el Dios al cual tú y yo adoramos. También dice que habían serafines. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Juan nos dice, en el mismo texto leído en Apocalipsis 4, verso 8, él ve los mismos seres. Juan dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Es la misma imagen
Con dos cubren sus rostros. En otras palabras, ni siquiera estos ángeles poderosos, estos ángeles guerreros que se han enfrentado en guerras cósmicas contra Satanás y sus huestes celestiales, serafines, que significa en el idioma original seres ardientes, seres llenos de fuego, ni siquiera ellos son capaces de mirar la gloria de Dios, porque no la resisten. Pablo dice en 2 de Timoteo que Dios habita en luz inaccesible, que ni siquiera los ángeles se atreven a mirar. Pero no solamente cubrían sus rostros, con dos alas cubrían sus pies. En otras palabras, con dos alas cubrían lo que en la antigüedad se llamaba la vergüenza de los hombres. La vergüenza de los ángeles es cubierta con sus alas. Ellos no se atreven a llegar como muchas veces nosotros llegamos delante del Señor, con irreverencia, con celulares prendidos a la iglesia, con ropa inadecuada. Ellos no se atreven a presentarse delante de Dios con cosas que le avergüencen, porque Dios es un Dios santo, santo, santo. Cubren sus pies, se cuidan de no deshonrar la imagen de Dios. Pero también dice que con dos volaban, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos servían al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es una imagen hermosa. Y dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra se llena de su gloria. Isaías, ¿estás entendiendo? ¿Estás entendiendo de que toda la tierra está llena de la gloria de Dios? Cuando los pajaritos cantan en la mañana, ellos cantan de la gloria del Señor. Cuando se levanta el sol en la mañana, el sol proclama la gloria de Dios. Cuando la luna sale para testificar la gloria de Dios. Aún las montañas, aún los terremotos se rinden ante la voz de Dios. Aún los huracanes obedecen a Cristo, el Rey de Gloria, porque Él es el Señor de todo, sobre todo. ¡Aleluya! Ese es el Dios al que tú adoramos. Isaías, no te olvides de que toda la tierra está llena de la gloria de Dios. El Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan tu gloria, Señor. Y el firmamento anuncia las obras de tus manos. Oh, sí, esa es una imagen de Dios. Esa es una imagen correcta de Dios. Y dice que cuando estos ángeles cantaban, Santo, 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 su voz es tan poderosa que los quiciales de las puertas se estremecen. Pero yo creo que aún más Isaías se estremece. Los quiciales de las puertas son objetos inanimados. No sienten, no hablan, no piensan, no tienen vergüenza. Pero aquí está Isaías, un ser que piensa, un ser que habla, un ser que reacciona a las emociones, viendo la gloria de Dios
Y lo menos que puede hacer alguien que ve la gloria de Dios es postrarse ante Él. Oh, Señor. Yo me imagino a este hombre aterrado, atemorizado. Y mira la respuesta de Isaías. Isaías dice en el verso 5, Isaías 6:5, dice, al ver esta imagen de Dios, dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías sabe que está en problemas. Isaías sabe que él es un ser inmortal y que ningún inmortal ha visto a Dios y ha vivido para contarlo, porque nadie puede ver a Dios. Y yo quiero que tú te imagines esto. Isaías está viendo esa gloria de Dios. Él ve, Isaías, un ser mortal, está viendo la gloria de Dios. Isaías está viendo ángeles que cantan santo, 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 relámpagos, truenos, el humo que sale de él. Y él dice, ay de mí. Isaías se percata de que la santidad de Dios es hermosa, pero a la vez terrible. Juan Calvino decía, la santidad de Dios es traumatizante. No existe, no hay un ser humano que se exponga a la santidad de Dios y que no tiemble ante su presencia. No lo existe, hermanos. Pedro cae en la barca, tiene toda la noche tratando de pescar, y entonces el maestro sube a la barca. Para ese momento el maestro es cualquier maestro, pero el maestro le dice, Pedro, boga mar adentro, echa la red. Pedro echa la red, enseguida la red se llena de peces. Y cuando él ve el milagro y los peces en la barca, él se percata de que no es cualquier maestro, es el Hijo de Dios. Y él cae en la barca y él dice, Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Porque la santidad de Dios es atemorizante, es poderosa. Los discípulos están en una barca, otra vez, se levanta una tormenta, ellos tienen miedo de morir, Jesús está relajado y los levantan, Señor, ¿no te da miedo que perecemos? Y él se levanta, se pone frente de la barca, habla con el viento, habla con el mar, calla, enmudece, se hizo gran bonanza. Y los hombres en la barca temieron y dijeron, pero ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Porque Dios, su santidad es poderosa, atemorizante. El pueblo en el Sinaí, la gloria de Dios baja al Sinaí, la misma visión, truenos, relámpagos, humo. Moisés, no, que no nos hables Dios, háblanos tú, porque si no moriremos. Porque la santidad de Dios es atemorizante. Isaías se da cuenta que está delante de Dios, ha visto sus pecados. Isaías dice, ay de mí que soy hombre muerto. Isaías es probablemente el hombre más recto de la nación, pero aún así él sucumbe ante un Dios santo, santo.
Él ha entendido lo que muchos pastores y líderes tenemos que entender. Que no es que nosotros estamos los pastores aquí arriba y el pueblo abajo. No, los pastores y líderes somos hermanos entre los hermanos, con las mismas tentaciones y los mismos pecados. Y que por su gracia y su misericordia, Dios nos permite servirle. Nada más por ello. Pero ante un Dios santo, un Dios puro, Él se da cuenta que las cuentas no le llegan. Eso es lo que pasa cuando conoces a Dios. Cuando realmente conoces a Dios, tú sabes que las cuentas no te llegan y que estás en deuda con Dios. Por eso es que cada mañana te levantas pidiendo a Dios, ten misericordia de mí, Señor. Hermanos, cuando lleguemos al cielo no llegarán príncipes triunfantes, sino mendigos que recibieron gracia, porque no hicimos nada para merecerlo. Llegaremos, no por obras para que nadie se gloríe, sino porque Dios te ha dado de su gracia y su misericordia. Quítate esa falsa imagen de que llegarás allá arriba por tus propios méritos, porque yo fui un siervo de Dios, porque yo hice esto, porque yo levanté un ministerio, porque yo hice... Recuerda que estás delante de un Dios que lo hizo todo por ti. Ese es el Dios al cual tú y yo adoramos. Si Dios quisiera eliminarnos hoy, hermanos, Él tendría todo el derecho moral de hacerlo. Yo quiero que usted le diga eso al que tiene a su lado hoy. Si Dios quisiera eliminarte hoy, ya lo habría hecho. Tú estás en las manos de Dios. Amén, ¿lo creemos? ¿Creemos eso? Y si nosotros estamos en las manos de Dios, hay que respetarlo. Hay que respetarlo, hermano. Porque Dios puede que quite hoy tu vida, si Él lo quiere. Ese es el Dios al que adoramos. La presencia de Dios es atemorizante, ¿cierto? Es aterradora. Pero hay una buena noticia. A la par de su santidad también lo está su misericordia. Yo quiero que se lo diga el que tiene a su lado. A la par de la santidad también está su misericordia. Su misericordia es sobre nosotros todos los días. Ese Dios que está ya siendo exaltado por los ángeles, un Dios estruendoso, un Dios donde su trono sale relámpagos y truenos. Es un Dios que también tiene misericordia de nosotros, hermanos. Mira lo que pasa en el verso 6. Isaías está en el piso diciendo: ay de mí, que soy un hombre inmundo de labios. Y mira lo que sigue adelante, verso 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, tendiendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con tenaza, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Aleluya. Ese es un Dios amoroso. Tú no ves a Dios diciéndole: ajá, Isaías, ahí te quería ver, pecador, corrígete porque si no te voy a mandar para el infierno. No, Él manda a uno de sus seres y va y toma del altar de sacrificio con unas tenazas un carbón encendido, lo pasa sobre sus labios,
quita su culpa. Ahora Isaías puede levantarse delante del Señor, porque la santidad de Dios es atemorizante, pero a la par de su santidad también lo está su misericordia. Hermanos, Dios ha hecho lo mismo con nosotros. Dios nos ha dado una visión de su gloria. Quizá no como Isaías, pero Dios nos ha dejado su palabra. Y aquí tú puedes encontrar la gloria de Dios. Saber quién es Dios. Saber la santidad de Dios. Descubrir los tesoros acerca de quién es Dios. Su palabra. Y también Él ha mandado a alguien en auxilio por nosotros. No a un serafín, no, a su propio Hijo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida. Dios envió, no a un serafín, no, a su Hijo. Y no con un carbón encendido, no con un carbón encendido tomado del altar de sacrificio, no, el Hijo era el sacrificio. Y por su llaga fuimos todos curados. Y por su sangre tú y yo fuimos rescatados. Hermanos, ese es el Dios al cual adoramos. Nuestra adoración no puede estar desconectada de eso. Yo sé que aquí hay varias iglesias. Hermanos, cada vez que el cuerpo de Cristo se reúne a adorar al Señor, esa verdad del Evangelio no puede despegarse del púlpito. Porque entonces estaríamos adorando a otra cosa que no es Dios. En la iglesia yo no vengo a adorar mis necesidades. ¿Sabías eso? Hay canciones que definitivamente son para oír en casa, pero no para cantarlas aquí. A veces la adoración del púlpito está más centrada en nosotros que en Dios. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. La adoración no está centrada en mí, debe estar centrada en Cristo. Te anhelo porque te necesito. Hermanos, el Dios que adoramos dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Cantemos de eso. Cantemos de eso. Cantemos del amor de Dios. Cantemos de su gracia. Cantemos de su salvación. Cantemos del mensaje de Cristo, porque a la par de su santidad también lo está su misericordia. Pastor, pero entonces, si la santidad está a la par de su misericordia, entonces, bueno, como ahora yo soy salvo y Dios es misericordioso, ahora entonces yo puedo vivir como yo quiera, como a mí me plazca. Tampoco, porque algún día el Señor va a decir: venga para acá, mijo, usted y yo vamos a arreglar cuentas. Ese día tú y yo,
Unos conocerán a un Dios de misericordia y otros conocerán la ira de Dios. Ese día, aquel día en que Cristo nos venga a buscar, ¿cuántos están esperando a Jesucristo? ¿Cuántos están esperando la venida del Señor? ¿Cuántos saben que Cristo viene y viene en gloria a rescatar a su iglesia? Llena de aceite tu lámpara, hermano, y adora lo que realmente debes adorar, a Cristo. Él fue enviado para morir por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está Isaías, quitada su culpa, pero primero quebrantado. Primero, él vio la gloria de Dios, recibió la visión, fue quebrantado, vio su pecado, se humilló delante de él. Dios envía a un serafín, quita su culpa y ahora Isaías puede levantarse. Verso 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces sí respondió. ¿Quién respondió? Isaías. Se levanta y dice: yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías es quebrantado, pero ahora Isaías está apto para el servicio de Dios. Hermanos, el quebrantamiento es el requisito número 1 para que seamos parte de un ministerio. En otras palabras, hay mucha gente con talento, pero no son aptos para Dios. Hay mucha gente que sabe tocar, que sabe cantar, pero que su corazón no ha sido quebrantado por el Señor. Que ellos no conocen al Cristo revelado. Y si no conocen al Cristo revelado, entonces tampoco ellos se han arrepentido de sus pecados. Y al no haberse arrepentido de sus pecados, ellos no pueden estar aquí. No pueden estar aquí. Y nosotros los pastores y ministros y líderes tenemos que estar estrechando la puerta de este púlpito cada vez. La intención no es tener grandes ministerios llenos de gente, llenos de equipos. Ojalá pudiéramos tenerlo. Pero ¿de qué vale si esa gente y esos equipos no han sido purificados con el poder de su palabra? Estaríamos quemando incienso de la manera incorrecta y ofreciendo fuego extraño al Señor. Ante un Dios tan santo, 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 nosotros debiéramos cuidar nuestra forma de vestir para venir al púlpito. Hermanas, y no solamente las hermanos, los hermanos también. En estos días, bueno, tengo mis testigos. Semana tras semana, a los muchachos que cantan en la iglesia, cuiden la forma de vestirse.
¿Por qué vienes al púlpito con pantalones rotos? ¿Acaso Dios se merece eso? Cuando vengas al culto el domingo, vente con la mejor ropa, porque es el día del Señor. El día del Señor yo vengo con mi mejor ropa. El día del Señor yo vengo con mi mejor gala. El día del Señor yo vengo a presentarme delante de mi Señor, un Dios santo, santo, santo. No es cualquier Dios. Y por eso yo digo, hermanos, por la misericordia de Dios, muchos de nosotros no hemos sido consumidos. Que podamos ver a un Dios santo.